Hablaremos de Dostoyevsky y la ruleta. Hemos hablado muchas veces de Dostoyevsky, incluso de la ruleta de nuevo. Hay quienes han escrito sobre el vicio de jugador de Todor Dostoyevsky. Vamos a ver quién es Todor Dostoyevsky y qué podemos contar al respecto. Y me parece que me gustaba el tipo de juego que jugaba este tipo. Bueno, hay que decir que Dostoyevsky tenía dos esposas. La primera se llamaba María y la segunda se llamaba Ana. Y aquella secretaria que contrató para poder apurar la escritura de una novela por la cual le habían dado un plazo de un territorio. La novela de la cual me parece que era él el actor, pero no estoy seguro. Los editores siempre le daban plazos miserables a Dostoyevsky y le hacían unos contratos absolutamente inconvenientes para el escritor. En medio de los dos matrimonios de María y Ana, Dostoyevsky armó a una muchacha conocida como Polina, y Ana, la segunda esposa, dejaron notas llenas de quejas y de preocupaciones por el desenfreno que tenía Dostoyevsky por la novela. Bueno, desenfrenos naturales inadecuados o de la adicción que tenía al respecto. Algunos dicen que jugaba para salir de pobre, lo cual, según dicen los paisanos, es malo. El que juega para salir de pobre está arriesgando a perder. Está condenado a perder. Bueno, como quiera que sea, Dostoyevsky nunca salía de pobre, así que no había forma. Cuenta que los contratos literarios eran desenfrenados y si él no los cumplía, los editores quedaban dueños de toda la cultura y entonces estaba el hombre escribiendo a toda velocidad para impedir que una serie de sortratos inadecuados, su obra no escrita, la obra resultase ajena, y siempre lo conseguía, pero no lo que ganaba era muy poco. Otros biógrafos han dicho que el deseo de Dostoyevsky de ganar en la ruleta era secundario. Aseguraron que habían desafíos casi espacaliantes a los eternos enfrentamientos con el azar o con la divinidad, que para él era más o menos lo mismo. De todos modos, y si así es el jugador, y también si es ambicionado al pensamiento de un escritor, más tarde o más temprano va a jugar con esas recetas. Bueno, si usted va todos los viernes a jugar al póker y además escribe novelas y piensa en la naturaleza de la vida y del mundo, en algún momento esa rima de juego y de la naturaleza del universo se va a aparecer. Así que más que primero lo preocupara el desafío pastaliano, recuérdense que la segunda puerta era cara. Además, si el universo no tiene precio, no tiene sentido. Si hay Dios o si no hay Dios, o si conviene apostar o si no hay ganancia, es infinita todo eso. Bueno, si usted se dedica a jugar al póker y a pensar, hay una desbajidez, va a mezclar ambas cosas, o sea que es muy probable que termine en una preocupación acerca del azar y de la indignidad, pero le gustaba jugar, y la mezcla que hacía de juego y ese pensamiento, creo que
era porque le gustaban ambas cosas, no porque se consideraba un pasatiempo legendario. Dicen que allá por 1863, perdón, se había auxiliado en Rusia y empezó a jugar es decir, con cábala o martiniana, según los lenguajes rusos, o matin bar. Bueno, iba al casino de Maisbimbara, un poco entraba a jugar al casino y según empezó a estudiar tendencias y creyó en cronatalidades, o sea, de un tiro a otro en la ruleta. Creyó también en toda clase de manuales que enseñaban a los jugadores de modo reventar a la banca de maneras infalibles. Dostoyevsky solía decir que había formado un contrato con el destino y que gracias a eso, más tarde o más temprano, la perseverancia vendría sin fruto. Puede decirse que padeció terribles indignidades por ese error del pensamiento, se entorpeció. Cree que la perseverancia, más pronto más temprano, sin importar en qué consiste esa perseverancia, es superstición. Por ejemplo, usted va a buscar novia todas las noches, va a venir y la plata la empeña en todos lugares. No encuentra novia porque... Le voy a explicar por qué no encuentra novia. Si va a las 12 de la noche y a esa hora, en general no pasan muchas mujeres por el lugar, muchas minas. Bueno, o sea que tiene que seguir perseverando en esa conducta, no muy prometedora. Va a conseguir novia, se equivocan. No es la perseverancia sola en este caso, ¿no? Bien. Parecía que solo cuando se quedaba sin un peso, estaba endeudado, entonces se ponía a escribir. Parece que siempre escribía por las noches. La imposibilidad de cualquier motividad lúdica o burguesa por falta de dinero era lo que lo encalaba en su escritorio, y cuando se quedaba sin guita para pasearse, escribía. Bueno, le resulta de esa prudencia, lo rechazaban de los hoteles, a veces lo obligaba y nunca lo trataban mejor, nunca la pasaba mejor que cuando lo perdía todo. Su permanencia en la vecindad del casino Barisban, empezó a escribir el crimen y códigos de castigo. A veces cobraba anticipos y los editores, pero se los gastaba en casino y sin pagar deudas. A veces sin un centavo iba al casino a adivinar solamente, a jugar de ojitos, ¿no? Podía dárselo la potestad como un loco y de los íntimos inoperantes respecto a la banca según dicen, le gustaba el número 5. O sea, para aquellos que se interesan en los juegos sin importancia. Dicen el cronista que su amor que por Polina pasó a importarle poco, como suele ocurrir con los jugadores, que son buenos, pero para perder amantes muy... la muchacha no se sometió a ninguna espera y meditaba sobre todas sus frecuencias rojinegras y ya se entregó a un estudiante español de medicina llamado Salvador. Adelante, Salvador. Otro de los casinos visitados por Joscoviel era por ir al bar algunos jugadores legendarios como Joel García y hacían intentos completos, habían convertido en aquella ciudad en la capital del azar. El pobre Dostoyevsky estaba por completo afuera de su ambiente en muchos lugares. Apenas se prestaba atención a sus pequeñas apuestas. Claro, estaban los otros jugadores legendarios que apostaban en una mano, una manera que la magia pudo mostrar en todo el mes.
Bueno, imagínense yo jugando yo de a 50 centavos. Bueno, el nombre del escritor no aparece ni siquiera una vez en el libro de ganadores. Si no tenía un libro de ganadores, bueno, entonces no convivía. Sin embargo, nadie aparecía más concentrado que él en aquel sitio. Pasaba toda la jornada ahí y cuando se quedaba sin guita, se dedicaba a sugerirle números a los que tenían plata. Jugarle a este, jugarle al otro. Bueno, Yoshidesky mangueó a los famosos. Jugó con Torker y con Kultiana y tardó en salvar aquellas deudas unos días. ¿Cómo anda la vieja?, le decía a los demás jugadores. Bueno, la maldita deuda que tenés con fulano y bueno. Y lo que sucedió con sus amantes que vivían en Grecia. Esto ya fue en 1867 y se decidió viajar a Congo para probar suerte en la ruleta. Tardó del Congo en regresar a su casa como 2 o 3 meses, parece. La visita duró 15. Bueno, la visita de ese tipo estaba arruinada. Y bueno, tardó mucho tiempo en dar consultas. Y bueno, imaginándose y martiriándose, o sea, martiriándose la vida. Y ignoraba a la mujer, ¿no? Y bueno, también inmediatamente debía la suma de 20 imperiales y bueno, debo rescatar o sea, el boleto del hotel y también rescatar el reloj que empeñé y bueno, y se la vivía así y no espere más. Y 21 de mayo de 1867, 24 de mayo de 1867, va a llamar a su querida esposa: perdí todo lo que me enviaste y podrás respetarme. Y bueno, la carta continúa con súplicas de tentaciones, pero bien. Bueno, el tipo siempre respetaba a los alquilinos para no jugar. Y bueno, y finalmente perdí hasta las prendas de vestir, las camisetas. Bueno, llegó el momento en que Ana no podía salir a la calle porque empeñaba la ropa de ella. Y tenía empeñadas las cosas. Estaba en calzones adentro del hotel porque el marido le había empeñado hasta el batón. Y bueno, y él atribuía la culpa a los otros jugadores, la causa de su pérdida. Bueno, decía que lo distraían a veces con sus codazos, otras con el exceso de perfume. Dice el cronista que de bar en bar se transformó en un genio extractor en estas circunstancias. Bueno, y todos los jugadores tienen esa idea de que los otros jugadores lo perturban, cuando no es que lo resecan con decisiones falsas. Dostoyevsky en aquel casino se la pasaba con el rostro enrojecido y los dedos húmedos, porque si no se le resecaban para jugar las cartas, y los ojos sanguinolientos y el enojo fácil cuando no acertaba su apuesta. Y hay personas que se ponen muy coloradas cuando sale un número que no es el que esperaban. Y entonces en 2 oportunidades lo llevaron presos por agredir a tipos inocentes, a Andu errante con un cuadrito. Y bueno, no existió en toda la vida de los Dostoyevsky un momento de duda económica. Lo que aparecían eran contratos pobres, vivían siempre de bar en Hong Kong, y tío Lidiana hacían siempre viajes de un prestamista a otro. Dostoyevsky jugó siempre salvo en los últimos años de su vida y puede decirse que fue por circunstancias ajenas a la voluntad. En el año 1866 fueron clausuradas de todas las salas de juego de Alemania y entonces se reabrieron solo cuando Hitler abandonó el poder.
podría pensarse que al no poder jugar, Dostoyevsky escribió, pero ellos no fueron años muy inspirados. En verdad, Dostoyevsky inspiró casi todo lo que conocemos en medio de la deuda y de la angustia y de la pobrecía, y lo cual también tenemos derecho a pensar que era eso, pero que lo inspiraba. No lo ayudaba ni la gordura ni el apuro. Es decir, no tenía nada que ver Dostoyevsky cómo vivía con su situación, o al menos no tenía nada que ver de un modo mecánico determínico. Si tenía que verlo de un modo de un lugar lejano, imposible o de terminal. ¿Qué necesita, iba a decir un jugador, qué necesita un escritor para mejor encantar su trabajo? Y algunos dicen que necesita un poco de rechazo, un poco de incomodidad, un poco de infelicidad. Y entonces, tal como nuestro amigo dice que no hay que hacer, empiezan a poner ejemplos de escritores geniales que fueron pobres o desgraciados, y hay muchísimos. Pero también hay muchos que no nacieron pobres ni desgraciados ni rechazados, y sin embargo, bueno, al menos, pero ¿por qué hay menos? Porque de hecho hay menos personas más que por eso. Así que si es que uno es evitado las letras y pone el acento en la aventura de Ventura y cree que se va a convertir en un buen escritor solo porque lo rechazan las mujeres y no tiene para pagar el alquiler, se equivoca. La infelicidad no garantiza el genio, y ya que nosotros hemos argumentado algún ejemplo, también podríamos hacerlo nosotros. Yo creo que hay algunos que no tienen para pagar alquiler y sin embargo escriben muy mal. Hemos elegido a quién podemos dedicarle esto. A Rolón, digamos, o a Goku, a Vegeta, al que sea. Y bueno, no sé cómo juega Goku las bolas de las esferas. Bueno, él no puede dejar de jugar, pero entonces se va a la roleta y así todo el día y casi nunca pasa sin perder los 3 pesos, y pasa toda la noche en la calle o en la docena de jugadores de rodeo juntos, y dicen que cuando juega mucho se desmaya, termina con tos, y bueno, tanto como cuando acierta como cuando no acierta. Y si acierta se desmaya porque su buena suerte le produce un flujo de sangre y ferocísimo hacia el cerebro y cae redondo. Y en cambio si pierde se desmaya porque la emoción le provee un flujo de sangre hacia el cerebro y cae redondo. Mucha clientela ha conseguido ahí en el casino, va siempre. A veces no juega, tiene en ese caso el ofrecimiento le ofrece un flujo de sangre hacia el cerebro y cae redondo. Siempre cae redondo. Sí. Bueno, gracias por haber encontrado esto, y hay que dar una ilustración a esto con el volumen de esta pequeña canción. Bueno, gracias, ¿verdad?, a los que estuvieron acá, y fantástico. Usted puede seguirlos por YouTube y por Twitter y por Facebook, y estaremos publicando esto y compartiéndolo en Twitter y en Facebook.